colaborado en la medida de nuestras posibilidades. Estaba sacando cuenta de más o menos cuántas veces he participado, por lo menos yo en la cátedra, y son más o menos como 15, 20, no sé, pero Sí, tantos años hemos estado acompañando y seguiremos acompañando. Creo que la última fue sobre Palestina. La última fue, y no aquí, sino en la sala C. Exactamente. Porque no teníamos la sala. Pero creo que debemos apoyar con más ímpetu pues, las tareas de la cátedra Pío Tamayo, porque yo diría que es una de las lucecitas pues, que nos queda aquí en la universidad. Y tenemos que contribuir con que esa lucecita se convierta. Estás a nivel de Prometeo, pues. Exactamente. Pero bueno, voy a tratar de ser lo más breve posible, haciendo síntesis de cosas que son bastante complejas. Lo primero que queremos señalar, de dónde se crean las condiciones para esto. Indiscutiblemente que eso es un continuo del año 1989 en adelante, el proceso de desindustrialización. Se inicia con el 27, 28 de febrero, y cuando llega el camarada Chávez, bueno, se produce una constitución liberal, 32 decretos, leyes de eliminación del doble tributo, por lo cual, según Luis Brito García, la República pierde alrededor de $17.000 anuales. Entre otras cosas, o sea, que el proyecto liberal que inicia Carlos Andrés Pérez II con Chávez se le da un continuo y se lleva a su máxima expresión, sobre todo en ese periodo en el cual hubo más ingresos petroleros. Pues se sustituye todo lo que se produce por importación. Entonces, eso en primer lugar, a nuestro juicio tiene que quedar muy claro que es la desindustrialización, que está, por cierto, bien acelerada en América Latina, a excepción de México, pero Brasil en un proceso de desindustrialización, pero ahora con China, Argentina desindustrialización, pero ahora con China, y párate de contar. Y Venezuela mantiene su desindustrialización, lo que pasa es que los empresarios ahora son chinos, pues, ¿no? Y por eso que los empresarios no pueden protestar mucho, pues, porque están haciendo negocios en las zonas económicas especiales con el capital chino. O sea, un empresario venezolano pone $1 y el chino pone 99 de cada $100. Eso es un negocio redondo con obreros sin sindicatos, flexibilización laboral absoluta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, visto esto, ¿de dónde viene el chavismo? Hay que analizar el contexto general. Hay una coincidencia que nosotros pudimos haber observado claramente en el primer viaje que hace el camarada Chávez a China, en septiembre, octubre, por ahí del año 99. Y lo recuerdo con cierta precisión porque uno de sus acompañantes fue nuestro querido amigo Francisco Mieres. Chávez se lleva a Mieres porque Chávez estuvo en China. Y ¿sabes? Mieres sabía algo de chino, etcétera, etcétera. Y comienza la relación del gobierno de Chávez con el gobierno chino. La tesis que venimos sosteniendo desde hace bastantes años es que el mundo capitalista, la economía, la historia económica mundial vive una nueva época que tiene dos características. La inicial es el desplazamiento de la hegemonía estadounidense por la hegemonía china. Ya China es la potencia hegemónica mundial sin duda alguna, si lo vemos al punto de vista de los elementos cuantitativos, PIB, PPA, el consumo de materia prima, capacidad de exportación, manufactura, el dominio de 37 de 50 nudos críticos en materia científico-tecnológica, y parte de contar. Ya eso es una historia que, como dice el experto aquel, está en pleno desarrollo, pero el gobierno se arrimó pues, ¿no? a esa potencia imperialista, y marca también un nuevo periodo histórico en Venezuela.
O sea, no es solamente que China se convierte en el hegemón mundial, más adelante aparece en la palestra Trump y se desarrolla otro elemento de la nueva época, y es el proteccionismo, o sea, aquel largo periodo, la larga noche neoliberal, la llamaron algunos autores, de 1978, en época de Deng Xiaoping, hasta el primer gobierno de Trump, 2017, si mal no recuerdo, es el neoliberalismo. Pero con Trump y Brexit se inicia el proteccionismo, la nueva etapa del proteccionismo. Es eso que te quitó Venezuela. Y en Venezuela también se abre un nuevo periodo de pasar de la dependencia gringa a la dependencia china y rusa, que no es cualquier cosa. Y por otra parte, Venezuela pasa de ser un país petrolero a un país petrolero minero con todas las riquezas que está ahí en su suelo. Entonces, eso es el contexto general, sin duda alguna, de las dos cosas. Y tenía que ser un gobierno despótico el que terminara las tareas que le correspondieron en su oportunidad a Acción Democrática y COPEI. No terminaron la tarea, Chávez sí terminó la tarea. O sea, una constitución liberal, bueno, que por supuesto la gente no veía el carácter liberal de la constitución, es una discusión desde 1999 y hemos insistido 40.000 veces de que esa constitución es liberal. Pues el artículo 301 tumba totalmente cualquier sentido nacional de la Constitución, y el artículo 311 y 312 inscrito totalmente en una cosa que se llamó en su oportunidad los acuerdos multilaterales de inversión. Entonces, una Constitución y un paquete de leyes donde la única que más o menos se salva de no ser liberal es la de pesca, pero las demás, incluyendo la de tierra, son de carácter liberal. La ley de pesca pues, es una de las que más nos llama la atención porque es una ley ricardiana. Recientemente en un evento campesino que estuvimos por ahí por Barquisimeto, se ve claramente pues, el campesinado venezolano, como decía el amigo Raúl Domínguez, está en proceso de extinción en Venezuela porque lo que se vive es una mayor proletarización y semiproletarización en el campo. ¿Por qué? Porque la tenencia de la tierra está sujeta a la ley ricardiana, según la cual aquel que no alcance un rendimiento determinado tiene que pagar impuestos, y el que alcance el máximo rendimiento no paga impuestos. O sea, es una ley al servicio de los ricos, pues no al servicio de los pobres. Entre muchísimas cosas, el orden jurídico termina de plasmarse con las zonas económicas especiales, por favor. Pues la ley esa grandota ¿cómo se llama? Antibloqueo, posteriormente la ley orgánica de zonas económicas especiales, y cada una de las zonas económicas especiales tiene una ley particular a la que tiene que agregarle la ley del arcominero. O sea, son leyes al servicio de la oligarquía, al servicio de la minería, y bueno, y del gran capital, y al servicio de los chinos, que saben dónde están las cosas en Venezuela, con los dos momentos. El primer momento, el otorgamiento de China del año 2012, de la elaboración del mapa geológico de Venezuela hasta el año 19, y en el 23 se lo pasan a Rusia. Entonces, ¿quiénes saben dónde están las cosas en Venezuela? Los chinos y los rusos. Los chinos y los rusos. Yo creo que no lo hizo ni siquiera Juan Vicente Gómez, el profesor debe saber un poco de esas cosas, pero que yo sepa, no existe gobierno en el mundo que le haya entregado, ¿verdad?, la elaboración de su mapa geológico a una potencia imperialista ávida de todos los recursos naturales habidos y por haber. Entonces, esos son los elementos que condujeron a un cambio estructural en Venezuela. Y mucha gente se ha sorprendido. ¿Por qué Fede Cámara no apoya a Maricori, como le dicen? No la apoya. Lo están apoyando en las zonas económicas especiales. Se fueron a reunir con Petro, no han hecho ninguna protesta, no se han puesto al lado de los gringos para la invasión y la cosa esa, porque eso está tateado, eso no están en la idea de que aquí va a venir un cambio y una cosa. Eso saben las cosas, ¿verdad? Así como lo supieron el año pasado, antes del 27 de julio, Fede Cámara, en una reunión que hubo en Maracay, de nuestro amigo Jorge Roy, ¿verdad?, le decía a los empresarios y los trabajadores, eso está grabado, ¿verdad?, les decía que en Venezuela ellos estaban haciendo un negocio muy bueno con el gobierno y que el 27 no iba a pasar nada, que ahí iba a haber una continuidad. Pues, o sea, ellos sabían que el gobierno, que Maduro iba a ganar abrumadoramente, como en efecto lo hizo, ¿no? Entonces,
Fede Cámara es un cambio estructural muy importante, pero muy importante. Fede Cámara, bueno, los pocos empresarios que están vinculados a la manufactura se dedican al comercio, o sea, hacen a las asociaciones con los chinos en una cosa que llaman hermanamiento, y hay hermanamiento de Shenzhen, creo que Shenzhen con Paraguaná, Shanghái con Carabobo, y así pues, cada una ciudad de China se hermanan con algunos estados venezolanos y con esos hermanos. Bueno, el hermanamiento, yo no recuerdo cuál ciudad, lo tengo anotado por ahí, pero esos nombres chinos son muy chinos. Entonces, con el estado Barinas, el estado Portuguesa, otra ciudad o provincia, no sé cómo se llama, con el estado Monaga, el estado Anzoátegui, porque se van a llevar hasta se están llevando el pescado, pero también se van a llevar los productos de la tierra. Hay muchos chinos que están, en fin. Entonces, esas son cosas que marcan una época en Venezuela. Y los economistas, los sociólogos, antropólogos y varios, ustedes deben contar, no se han percatado de que el mundo cambió. No se han percatado de que la hegemonía es China y no se han percatado de que Venezuela depende de China, de Rusia, pero por ahí los turcos están metidos, los iraníes, claro. y todo el tiempo le andan echando broma a los cubanos. Yo por eso defiendo a los cubanos, yo se lo digo, por la amistad que tenemos con los cubanos hace tantos años, yo vivo defendiéndolos a ustedes, porque todo el mundo dice que ustedes son los malos. Es que los cubanos, ¿qué tecnología tienen los cubanos para pincharnos en los teléfonos a todos? Los cubanos no tienen tecnología, quienes están haciendo inteligencia en Venezuela principalmente son los rusos. Con los rusos, el sistema de comunicaciones del generalato es rusa y están conectados con satélites rusos. Entonces, bueno, los cubanos hacen su tarea, por supuesto, pero es una tarea subalterna, porque los cubanos no tienen plata, los cubanos no tienen máquinas, los cubanos, no sé, harán chanchullo, quién sabe, pero no están los que mandan en Venezuela, indiscutiblemente. ¿Quién le para el trote a Trump? Bueno, China y Rusia, y al final, hace cosa de 3 semanas, Trump tuvo que irle a jalar mecate a Xi Jinping, primero para que le vendiera tierras raras, y en segundo lugar para que le comprara soya, porque los chinos no le estaban comprando soya y le habían puesto, no solamente le elevaron 145% de arancel a las tierras raras, ¿no? Sino que además de eso le disminuyeron la cantidad. Y el proyecto de Trump, ¿cuál es? Buscar tierras raras en primer lugar y desarrollar un proceso de refinación, que es un proceso complejo. El camarada aquí, Paulino, me podrá explicar algún día qué significa la refinación de las tierras raras, ¿verdad? Entonces, su proyecto es iniciar un proceso de refinación y necesita tierra rara, y Venezuela tiene tierra rara. Entonces, ¿por qué están esos barcos allí? No tanto por petróleo, sino por tierras raras y por rodio y por otros elementos que tiene el suelo venezolano, que son fundamentales para el desarrollo de la industria moderna, y el proceso de reindustrialización en Estados Unidos requiere de esos recursos. El petróleo también, por supuesto, porque tienen sus plantas petrolera diseñada con base al petróleo venezolano. Bueno, más o menos sabemos lo que significa sus características: petróleo pesado, azufre, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y aparte de eso, esos barcos están para señalar que Estados Unidos tiene la pretensión de recuperar América Latina porque la perdió. Perdió México, perdió Perú, perdió Ecuador, perdió, qué sé yo, pues hasta Milei tiene que negociar con esos chinos, y se le ocurrió la brillante idea de negociar $5.000 millones en el sistema ese swap. Ya va por 18, va por $18.000 millones y la cosa sigue creciendo. Porque son cosas esas que se inventan en la economía moderna, y el principal acreedor por encima del Fondo Monetario Internacional, sin duda alguna, es China. Eso ya está totalmente cuantificado. Entonces, esa es la realidad que vive Venezuela. Entonces estamos en presencia, yo solamente le agrego a la caracterización que hacía Agustín de lo que es este régimen, de lo que es esta dictadura, que perdió su base social, no tiene quien lo apoye, hasta el lumpen. O sea, el gobierno perdió el lumpen. ¿Cuál era la base social del gobierno? El lumpen, y ahora el lumpen también se le retiró. El mismo 27 de julio se demostró que el lumpen ya había perdido.
sea, ya no estaba con el gobierno. Buena parte del lumpen salió a manifestar y muchísimos lumpen fueron presos, hasta los colectivos están divididos y los colectivos son extraídos precisamente de ese sector de la sociedad venezolana, muy numerosa, muy nutrido por su estructura económica desde 1958. O sea, un proceso de acumulación originaria del campo a la ciudad, y cuando llegan a la ciudad no consiguen trabajo porque no hay capacidad de absorción, porque es una industria limitada. Cuando se vive el proceso de desindustrialización, crece todavía más el lumpen y se convierte en la base social de la dictadura, y por eso es que todos se metieron a malandro. Todos se metieron a malandro y cambiaron la estética, una estética relativamente decente, ¿verdad? Porque los adecos y los copellanos se adecentaron, como decía Aquiles Nazoa, ¿verdad? Porque primero tomaban mondongo en copita, pero posteriormente empezaron a distinguir la cosa. Pero así pasó con el chavismo, pero el chavismo encaletado tiene las buenas costumbres, pero públicamente se comportan como malandros, ¿verdad? Desde el 14 de febrero de 1999, cuando Chávez le dijo a su señora esposa el día de los enamorados: Chabela, esta noche te doy lo tuyo. Una conexión con el lumpen venezolano, con su jerga, ¿verdad? Con su jerga, y bueno, lo demás lo conocemos y todos tienen esa característica. Convirtieron el lumpen en una especie de ideología dominante, la jerga, el comportamiento, y pare usted de contar. Esa es la tragedia venezolana. Hace cosa de 10 años escribimos un documento que se llamó, que tiene plena vigencia, de la catástrofe a la prosperidad, porque lo que nos llevó a este gobierno fue a una catástrofe, sin duda alguna. La estamos viviendo, la estamos padeciendo desde hace muchísimo tiempo. Hay una película de un italiano, no recuerdo, muy bueno, un documental que ganó algunos premios por allá por Europa, que se llama El ocaso de la revolución tropical, muy bueno, donde participamos varios. Estuvo allí Douglas Bravo, Teodoro Pekov, a cada uno de nosotros nos hicieron 2 pequeñas entrevistas, y me tocó a mí comenzar prácticamente las entrevistas que hacía el cineasta, y decíamos, bueno, más o menos lo que está pasando en Venezuela, pero dicho de una manera muy breve, y me tocó también cerrar. Y al cerrar decíamos, bueno, ¿a dónde conduce esto? A una catástrofe, a una catástrofe. Afortunadamente hay bastantes evidencias que hemos dejado por allí. Cuando digo hemos, no solamente me estoy refiriendo a una tendencia política, sino que muchísimos analistas en Venezuela vaticinaron, era fácil vaticinar a dónde conducía esta nueva forma de dominación al servicio del capital dependiente, semicolonial. Simple y llanamente pasamos de un imperialismo a otro imperialismo. ¿Cómo salir de la tragedia? Aquí hay que acumular fuerza. Estamos en un momento terrible, en un momento de destrucción del movimiento sindical. Ahí se pusieron presos a José Elías Torres. No es que sea un prócer de la República, es un señor decente, lo que tú quieras, pero al frente de la Confederación de Trabajadores no ha hecho mucho, y con todo y eso se lo llevan preso por unas declaraciones que da Carlitos Ortega desde Estados Unidos. No tiene nada que ver con las declaraciones de Carlos Ortega. Tiene ya no sé cuántos días, 10 días, algo así, y ni siquiera ha sido presentado pues en tribunal, nadie lo ha visto. O sea, el movimiento sindical está destruido, el movimiento popular está destruido, los partidos políticos estamos destruidos. Estamos en una etapa de recuperación de fuerza, donde necesariamente tenemos que poner en el tapete 2 elementos: la unidad por encima de todo, y en segundo lugar un programa que permita que los venezolanos se identifiquen con una salida de desarrollo y de bienestar para la mayoría. De resto, aquí no hay otra posibilidad de salir de esta tragedia. Gracias. Gracias a usted.